La meditación bíblica en cuanto a la valentía. La actividad más importante en la vida del creyente es la meditación privada y personal entre usted y Dios. En general, entendemos la idea de lo que es la oración, pero la meditación va un poco más allá. Así que espero que me acompañe a Josué capítulo 1 y pensemos en la meditación de un versículo. Recuerde que en el mensaje anterior hablamos de la meditación desde una perspectiva, pero hoy es en un solo versículo. ¿Qué espera Dios? ¿Qué está presto a hacer por nosotros si meditamos en un versículo? Entonces, al hablar de la meditación, pensamos en considerar de manera profunda, seria, lo que Dios quiere decirnos en un versículo en particular. Así pues, deseo que vayamos a Josué capítulo 1. Y dice así: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, el pueblo de Dios. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y luego dice: Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Eso lo dice 3 veces. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Escuche bien. Cuando Dios le dice algo 2 o 3 veces seguidas, más vale que escuche. Y la razón por la cual le dijo esfuérzate y sé muy valiente fue porque 40 años antes habían llegado a ese punto y se acobardaron diciendo: regrésanos a Egipto, lo cual fue una petición insensata. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que hablamos de la meditación. Pensemos en lo que es. Podríamos definirla de varias maneras, pero se trata de pensar atenta, profunda y personalmente en algo que Dios esté diciéndonos. Al pensar en cómo definirla y en el lugar que tiene en nuestra vida, quizás quiera escribir estas palabras: leer las Escrituras, creer lo que leemos, volveré a mencionarlas, asimilar lo que leemos, aplicarlo a nuestro corazón, obedecer a Dios. Así que son 5 palabras. Meditación es leer, es creer lo que leímos, asimilarlo en nuestro corazón y vida, ponerlo en práctica en nuestro diario vivir y obedecer a Dios. Y una de las lecciones más importantes que aprendemos en la vida cristiana es esta: aprender a meditar. O sea, aprender a relacionarnos con el Señor de manera personal, en nuestro andar con Él. Escucharlo, aplicar lo que nos dice, que sea parte de nuestra conducta
estilo y modo de vivir. Así, 3 veces le dice: esfuérzate y sé valiente. Pues permítame definir meditación una vez más. Es enfocar nuestro corazón en Dios y dejar todo lo demás de lado. Cuando meditamos en Dios no podemos estar pensando en algo más. Es enfocarnos en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Es escuchar más que hablar. Así que meditar es enfocarse en algo que ha escuchado y aplicarlo a su vida. Así, en este mensaje nos enfocaremos en un versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, definamos qué es valentía. La cualidad mental y espiritual que nos permite enfrentar el peligro, la oposición o los retos de la vida con audacia, calma y firmeza. Debería escribir eso. ¿Qué es valentía? La cualidad mental y espiritual que nos permite enfrentar el peligro, la oposición o los desafíos de la vida con audacia, valentía, con calma y firmeza. Esfuérzate y sé valiente. Quizás alguien diga: no me siento esforzado ni valiente, por eso hablamos del tema. Se trata de enfocar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para esforzarnos y ser valientes, porque todos en varios momentos de la vida enfrentamos toda clase de retos. Entonces, esforzarnos y ser valientes, audaces, porque obedecemos a Dios y confiamos en Él. Dios está dispuesto a hacerlo si lo escuchamos atentos. Entonces, con eso en mente, veamos toda esta idea de la valentía. Es un mandato. Primero, da un mandato: esfuérzate y sé valiente, porque 40 años antes sus padres dijeron: no podemos hacer esto, y murieron en el desierto. Y Josué se los recuerda, pues no querrían que les pasara lo mismo que a sus padres. Esfuérzate y sé valiente. Repite 3 veces en esos pocos versículos. ¿Qué implica la repetición o el mandato? Supone la naturaleza de la prueba. Enfrentarán algo que les desafiará. Así le dice a Josué que se prepare, o sea, que tome la decisión de poner su fe en Dios. A menudo todos enfrentamos situaciones y circunstancias en la vida en las que, si no estamos cimentados en la palabra de Dios, nuestra reacción natural es temor. Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué causó esto? Comenzamos a hacer preguntas. Esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, al decir muy valiente, pensemos en estas 2 cualidades. Valentía es cuando hay ausencia de temor. Esfuérzate y sé valiente. Es determinación, resolución, energía, firmeza, resistencia. O sea, ser fuerte. Entonces la gente dice: ¿sabe qué? No sé si podré enfrentar esto, así que no lo haré. Claro que sí puede. Lo que le dijo a Josué fue a toda la nación: esfuércense y sean muy valientes, no teman. Enfoquen su mente y corazón en Dios y en lo que Él está dispuesto a hacer en nuestra vida. Pienso que muchas veces la gente enfrenta circunstancias en la vida en las cuales, si tan solo hubieran tenido este versículo: esfuérzate y sé valiente, no temas, enfócate en Dios. Pero suelen surgir situaciones y nuestra primera reacción es temor, en vez de: está bien, Señor, esfuérzate y sé valiente. Es decir, pongo mi mente en Dios para que enfrente esto conmigo. Que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si comenzáramos cada día con este versículo, las cosas cambiarían, nuestra actitud, disposición y acciones cambiarían.
Mucha atención. Tenemos la promesa de que Dios está con nosotros, cualquiera sea la situación. Que Dios no hace promesas que no cumpla. Así que la base de nuestra valentía no es nuestra fuerza. La base de nuestra valentía es Dios, quien dijo: esfuérzate y sé valiente. No temas, porque Jehová tu Dios está contigo. Eso debe eliminar el temor. Y a diario la gente enfrenta situaciones de toda índole que les causarían temor. Si va al médico le dice tiene esto o aquello y no podemos prometerle nada. Bien, si escucha sus cálculos de cuánto tiempo le queda de vida o qué le sucederá, pero ¿qué dice Dios? Dios es quien determina nuestra vida y cómo enfrentamos las circunstancias de la misma. Es nuestra responsabilidad estar arraigados en la verdad. Así que todo creyente tiene el privilegio de citar ese versículo para sí mismo. Su misión para ellos era la conquista y sabía que irían a un combate. Luego Josué y Caleb tuvieron que decirles: pero Dios nos ayudará, Él nos dará la victoria. Así que pensemos en esto. A menudo, la diferencia entre nuestro éxito en lo que sea y nuestra victoria en algo está en cómo lo creemos y en lo que creemos de Dios. Al cruzar la línea fronteriza a la tierra prometida, iban a la batalla. Mucha atención, iban a la batalla. Esperaban combate cuerpo a cuerpo, no tenían tanques ni aviones. Combate cuerpo a cuerpo, espadas, lanzas, caballos, carrozas. Esperaban guerra. Pero Dios honró su fe al estar dispuestos a pelear sus batallas. ¿Cómo? Al llegar a Jericó, que era una ciudad amurallada, muy fortalecida, muy protegida. ¿Qué dijo Dios? ¿Escalen muros? No. Esfuércense y sean valientes y vean lo que hago. Lo único que quiero que hagan es que marchen alrededor 6 veces. Y al séptimo día de haber marchado y tocado las trompetas, al séptimo día descansen y vean lo que hago. Y Dios derribó los muros, entraron y conquistaron. El problema que tenemos a veces es este: si no podemos descifrar cómo Dios hará algo, no le creemos. Quizás lo único que Dios nos diga al enfrentar un desafío es: esfuérzate y sé muy valiente. Pon tu confianza en mí, cuenta conmigo. Solo ve lo que hago, no trates de descifrarlo. Y por no entender cómo Dios va a hacer algo en nuestra vida, lo desobedecemos. Bueno, no puedo entender eso. No trate de descifrar lo que hará Dios. Si Dios le da la dirección clara en cuanto a algo, su responsabilidad y la mía es ser obedientes, aunque no siempre lo entendamos. Allí es cuando nos metemos en problemas, cuando le pedimos algo a Dios y nuestra respuesta suele ser: bueno, Señor, ¿cómo harás eso? Lo cual no nos incumbe. Si Dios le dice que haga algo, obedézcalo con base en ¿qué? ¿Quién es Dios? Y en lo que dijo: que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es la parte importante. Jehová tu Dios estará contigo. Así que nuestra responsabilidad no es saber todos los detalles. Nunca hubieran creído que esos muros caerían por solo marchar a su alrededor. Así pues, al ver estos versículos y ver qué les dijo, les advirtió que no hicieran esto, no intenten esto de ningún otro modo. Siempre que vemos con ojos de duda y falta de fe, fracasaremos. Cuando tenemos el privilegio de ver a través de ojos de fe y valentía, esfuérzate y sé valiente. No trates de descifrarlo, ellos nunca lo hubieran entendido. ¿Quiere decir que nos pararemos aquí, marcharemos y gritaremos ¿y estos muros? Eso no es posible. Mire, no es posible cuando Dios no está presente.
Pero cuando andamos por fe, confiamos en Dios. Quizás nos rete a hacer algo y pensemos, ¿cómo funcionará eso? Si Dios nos dice que hagamos algo y estamos seguros de eso, lo obedecemos. La promesa suple cada necesidad de hoy que tenemos en este grupo. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Hay alguna excepción a eso? No, Señor, no hay excepción. Que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y yo te pregunto, ¿qué necesitas más que la promesa de que Jehová su Dios, tu Dios, estará con usted, contigo, donde quiera que vaya? ¿Qué más necesitas que eso? Pero hay quienes dirían, sí, pero usted no conoce mis circunstancias. Sé quién las sabe. Dios. Dios las conoce todas. Sabe su origen, cuáles son sus fortalezas, debilidades y falta de fe. Conoce sus creencias, conoce sus luchas. Dios lo sabe todo de cada uno de nosotros. Es una gran promesa dada por nuestro gran Dios, quien no miente, quien lo hace todo posible dentro de su voluntad. Lo que sea que enfrente, haga tal como dice Dios. ¿Y cuál es el asunto? Meditar en la palabra día y noche. Cualquiera que sea la situación, circunstancia que enfrente, haga esto. Acuda a Dios a diario y dígale, Señor, dijiste esto, dijiste que me esforzara y fuera valiente, porque estarías conmigo en esto, confiaré en ti. Usted dirá, pero ¿cuántas veces hago eso? A diario. Y dependiendo de la naturaleza, varias veces al día o muchas veces al día, en el caso que sea. Algo es seguro, Dios no le fallará, no puede, porque es Dios. Quizás no resuelva las circunstancias tal como nos gustaría, pero lo hará. Y lo que les dijo, o sea, la razón por la cual esto está en la palabra de Dios, así es como debemos vivir. Meditar en la palabra de Dios día y noche. Y luego fíjese que 2 veces habla de cuidar de hacerlo. Así que no falta nada en la palabra de Dios. Cuida de hacerlo. Meditar en su palabra día y noche. Así pues, las consecuencias, dijo, haré prosperar tu camino. Es decir, siempre que nos volvemos a Dios, tenemos la promesa de que Dios Santo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, estará con nosotros pase lo que pase. Así que piense en esto. La fe que Dios le dio a Josué y a Caleb es la misma fe que tenemos, solo que la nuestra es mejor. Tenemos al Señor Jesucristo que nos precedió, quien demostró el amor de Dios por nosotros de una manera que Josué y Caleb no conocieron. Cuando Cristo fue a la cruz y envió al Espíritu Santo a morar en nosotros. Así que somos tan bendecidos de tener a Dios morando en nosotros y tenemos la palabra de Dios, las promesas de Dios. Él les dijo, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Piense en esto. Tenemos el mismo privilegio que tuvieron Josué y Caleb cuando Dios dijo, no te dejaré, ni te desampararé, estaré contigo en cada paso. Tenemos la misma promesa. Así que al pensar en los desafíos que enfrenta en la vida, la respuesta es la misma. Que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes o te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Muchos hijos de Dios viven en derrota total al enfrentar su labor diaria en la vida por no creer lo que dijo Dios, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y por qué les diría eso a Josué y Caleb?
porque sabía lo que les había pasado a sus padres. No escucharon la ley de Moisés, no escucharon a Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjese que dice, para que guardes, luego harás prosperar tu camino. Quizás esté ahí sentado y no es creyente. ¿Se aplica entonces esto en su caso? No cuenta con una promesa. Vive sin Dios, no tiene promesas, salvo que un día estará frente a Él y dará cuenta de su vida. No tiene promesas. Quizás diga, y no puedo orar, solo si primero es una oración de salvación. Así que, si aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, puede olvidar todo esto. No se aplica en su caso. Quizás diga, ¿no escucha Dios a todos? No. Si usted está dispuesto a acudir a Dios, confesarle sus pecados y arrepentirse, sí. Después de eso, la palabra de Dios queda abierta para usted. Le exhorto a aceptar a Cristo como su Salvador y comience a llevar una vida valiente y audaz. Luego todo cambiará. Espero que lo haga. Padre, te amamos y alabamos. Gracias por hacer tu palabra tan sencilla, tan clara, que incluso un niño la entiende. Danos sabiduría para entender y valentía para obedecer. Te alabamos para siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un mensaje enfocado en Dios. Bien, la Biblia es un libro enfocado en Dios, con un mensaje enfocado en Dios, para gente enfocada en Dios. ¿Eso le describe a usted? Bueno, a unos cuantos. Sin duda, espero que nos describa a todos. El libro enfocado en Dios, con un mensaje enfocado en Dios, para gente enfocada que quiere andar en los caminos de Dios, obedecer a Dios, experimentar sus bendiciones, que es justo lo que pasa al confiar en Él. En este libro de Éxodo, comenzamos a ver cómo actúa Dios en la vida de la gente, y a veces pensamos, pero eso pasó hace mucho tiempo. No, este libro está vigente desde Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis. El asunto es, ¿vemos la lección? ¿Vemos lo que Dios está diciéndonos? Porque la Biblia no tiene nada de obsoleta. Si no la vemos como un libro enfocado en Dios, con un mensaje enfocado en Dios, para otras personas enfocada en Dios, ¿qué haremos con ella? La pondremos en un estante y diremos, esa es una de mis Biblias. Pero si la vemos como un libro guía, como una forma de vida, con lecciones prácticas para nuestra vida, entonces la Biblia es un libro enfocado en Dios para nosotros. Y hay dos maneras de vivir, conforme al libro y olvida el libro. Y sabe lo que ocurre cuando vemos a alguien que vive sin una relación con Dios, sin una relación con Cristo y sin interés en la palabra de Dios. Así que le invito a buscar el capítulo 6 de Éxodo y deseo mencionar un par de cosas aquí, antes de profundizar en todo esto. Habían ido al faraón varias veces, pidiéndole que dejen ir a los hebreos, y siempre contestaba que no cada vez. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo, yo soy Jehová. Ahora, una y otra vez dice en este pasaje bíblico, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová.
yo soy Jehová. Y Dios quiere hacer una declaración acerca de nuestra relación con Él, esa relación en nuestra vida. ¿Y qué es lo principal? ¿Cuál es la lección de este pasaje? ¿Qué estará Dios diciéndonos? Dios tiene una voluntad para todos y es conforme a su mejor plan. Él conoce nuestras facultades, talentos, destrezas, lo que sea. Entonces, lo que sucede aquí es que el pueblo de Dios había estado en esclavitud todos esos años. Dios llamó a Moisés, después de llegar a los 80 años, para que confrontara al faraón, que los dejara ir. Y como es natural, no quería dejarlos ir. Habían estado en esclavitud y habían estado haciendo todo el trabajo. Así que pensemos en toda esta idea de la voluntad de Dios para nuestra vida y cómo obra Dios y cómo lo que parecieran coincidencias son parte de la voluntad divina. Entonces, al ver este pasaje, deseo que veamos un par de lecciones que creo que se aplican a todos nosotros. Dice una y otra vez lo que hará. Asimismo, dice en este pasaje una y otra vez: yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. ¿Está usted de acuerdo en que Dios es el Señor de su vida? Bueno, unos cuantos aquí en medio lo están. ¿Y usted? ¿Siente a Dios como el Señor de su vida? O sea, Dios tiene el control, al cual usted se rinde, pues quiere lo mejor para su vida. Así que, allí estaba este gran siervo de Dios, quien creció en Egipto, en el palacio del propio faraón, desterrado al otro lado del desierto. Y ahora, Dios le decía a la edad de 80 años, tengo la labor más importante. Y aquí es donde nos metemos en problemas. Cuando no podemos descifrar cómo quiere Dios que hagamos algo, titubeamos al hacerlo. Y como resultado, nos salimos de la voluntad de Dios. Y Él no puede lograr lo que quería hacer en nuestra vida. Pienso en mucha gente que ha pasado la mitad de su vida o la mayor parte y todavía se preguntan qué tenía planeado Dios cuando nacieron. La verdad es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y es un gozo descubrir ese propósito. A veces es aterrador. Debe haberlo sido para Moisés. ¿Quieres que vuelva y le diga al faraón que deje ir al pueblo y, Señor, sabes que no lo hará? Así que parecería una labor imposible. Pero el asunto es este. Al decir 4 veces, yo soy Jehová, estaba enfatizando algo. No tienes que preocuparte por cuál será la responsabilidad ni las consecuencias. Solo recuerda esto. Quien te envió es Jehová, el soberano del universo. Así que cuando enfrentes situaciones en las cuales piense, Dios mío, no puedes esperar que yo haga esto y aquello, recuerde quién le llama, recuerde quién se lo dice, recuerde quién le habla, que es Dios Todopoderoso. Sin embargo, estaba pidiéndole que hiciera algo que parecía imposible. Así que deseo que veamos algo a la luz de esto. Lo que sea que Dios le llame a hacer, Él asume toda la responsabilidad. ¿Escuchó? ¿Qué fue lo que dije? Él asume toda la responsabilidad de prepararle, facultarle, sostenerle con lo que sea necesario para que haga lo que Él le llama a hacer. Y creo que mucha gente pierde bendiciones de Dios porque creen, bueno, Señor, esto es lo que estás pidiendo que haga, olvidándose del hecho de que Dios nunca nos pediría que hiciéramos algo sin equiparnos, sin sustentarnos, en el caso que sea. Y lo que le pedía a Moisés era imposible,
desde todo punto de vista humano. O sea, Señor, estás pidiéndome que vuelva donde me expulsaron y le pida al faraón, quien gobierna el mundo, en lo que a ellos respecta, que haga algo. Así es. Pues piense en esto. Sea bendecido con la idea en sí de que Dios lo escoja a usted para hacer lo que sea. Es decir, si Dios Todopoderoso, el soberano del universo, decide pedirle que haga esto o aquello, o lo que sea, siéntase bendecido por el hecho de que Dios ve potencial en usted, y con su mandato, su orden, su responsabilidad, su solicitud, viene con todo lo necesario para facultarle, para que cumpla lo que sea que le mande. Y recuerde que dijimos que este es un libro enfocado en Dios. Su mensaje está enfocado en Dios. Todo se enfoca en Dios. Y siendo eso cierto, ¿cree usted que lo que sea que Dios le llame a hacer, Él le facultará para que lo haga? Unos cuantos aquí lo creen. Piénselo. ¿Cree que Dios le facultará para hacer lo que sea que Él le pida que haga? Entonces debe mantenerse receptivo a lo que sea que Dios le pida que haga, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está titubeando? Tal vez Dios le ha dicho algo acerca de su trabajo, de su matrimonio, de su hogar, en el caso que sea. Sobre su salud, Dios puede equiparle, facultarle, darle lo que sea necesario para lograr su voluntad, su propósito de vida. Así que Dios se ha comprometido con Moisés. Te envío a hacer una labor imposible, pero iré contigo. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová y haré esto. Y lo promete una y otra vez. Por eso es que la oración es tan importante en nuestra vida, porque cuando nos humillamos ante Dios en quietud y le pedimos que nos hable al corazón, ¿qué hará Dios? Nos dará dirección para nuestra vida. Y con esa dirección, mire, esa dirección tal vez no tenga que venir sino una sola vez. Pero la seguridad y el aumento de nuestra confianza tal vez venga una y otra vez, porque Dios sabe que ciertas cosas que nos pide no vemos cómo podríamos hacerlas. Creo que todos coincidiríamos con Moisés en este aspecto, estando en ese momento de su vida. Primero de todo, había sido desterrado de Egipto y ahora Dios lo mandaba regresar para liberar a toda una nación de 2 millones de personas, sin tener un ejército ni nada, salvo la palabra de Dios. Y mire, solo necesitamos la palabra de Dios para obedecerle. Mucha atención. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, con ese mandato está todo lo necesario para ser obedientes a Dios. Y a menudo la gente va en la dirección correcta. Quieren hacer lo que Dios quiere que hagan. Y por no saber cómo, o sea, no todo les cuadra y dicen: bueno, Dios mío, debes estar hablándole a alguien más. Pues es natural. Quizás Moisés pensaría lo mismo. ¿Cómo le habló Dios? Le habló mediante una zarza ardiente que nunca olvidaría. No le susurró en la oscuridad. En la zarza ardiente le dijo: estoy mandándote a hacer una labor imposible, pero voy contigo, y conmigo estará tu poder, porque ejerceré mi poder mediante tu vida para llevar todo a cabo. ¿Cuántas veces hemos perdido oportunidades en la vida por interpretar la oportunidad con la perspectiva con la cual nos vemos nosotros mismos? Pues yo nunca podría hacer eso, pues eso nunca funcionaría para mí. Dios debe estar hablándole a alguien más. No. Quizás usted diga: bueno, en este momento de mi vida Dios no podría hacer esto, no podría hacer aquello. No subestime
lo que Dios puede hacer en su vida. Mire, puede que sea algo que más nadie considere que sea genial, pero usted sabe en su corazón, por ser quien es, por venir de donde viene, por su pasado y por lo que está ocurriendo en su vida, sabe que es algo maravilloso. Así que no compare el mandato de Dios para usted con su mandato para alguien más, porque Dios, en toda su sabiduría, sabe justo lo que usted es capaz de ser y de hacer, con su fortaleza, con su guía, poder, con su apoyo y con su aliento. Y al tener eso, nada es imposible. O sea, lo que Dios requiera de nosotros, con la petición, viene todo lo necesario para hacerlo. Por eso Dios le dice a Moisés 4 veces: yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Y por eso le dijo en este pasaje: yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto. Y escuche lo que dijo: con grandes juicios. No le dijo mucho, pero le dijo: con grandes juicios lo haré. Así que no tenemos que descifrar cómo Dios hará lo que sea que quiera hacer en nuestra vida. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Entonces, la pregunta es: ¿creo que Dios puede manejar todas las consecuencias? ¿Sí o no? Si titubeo en obedecerlo, lo que eso dice es: no confío en Dios, no creo en Él, no creo que Él pueda encargarse. No. Confiamos en Dios. Si Moisés hubiera esperado que Dios le mostrara todos los detalles, nunca habría dejado la cima de la montaña. Pero el Señor le dijo: esto es lo que voy a hacer, confía en mí. Y Moisés confió en Dios. Entonces, al pensar en este pasaje bíblico y en lo que enfrentó Moisés y lo imposible que era, fue posible solo porque un hombre estuvo dispuesto a confiar en Dios. Entonces, me pregunto en lo que sucederá en su vida si usted hoy dijera con toda sinceridad: Señor, no sé cuánto tiempo me queda, pero el resto de mi vida quiero entregártela toda a ti. No entiendo lo que harás conmigo, no entiendo cómo lo harás, no entiendo con quién quieres que lo haga, pero Señor, el resto de mi vida te pertenece. Perdóname por esperar tanto para dártela, pero el resto te pertenece. Quiero saber, Señor, ¿qué podrías hacer en mi vida en este momento? Y una de las primeras cosas que el diablo le diría es: estás soñando. No. ¿Qué quiere hacer Dios en su vida? Mire, tal vez tenga 80 años, y lo que Dios quiere hacer puede que sea mediante alguien de 20, a quien Dios usará para hacer una labor maravillosa en la vida de muchas otras personas. Pero comenzó con usted. No subestime lo que Dios puede hacer en su vida, porque eso no es algo que pueda descifrar. Cuando leo estos pasajes y veo lo que dice: pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Lo único que Dios le dijo a Moisés sobre cómo iba a hacerlo es: con grandes juicios. O sea, juzgaré a Egipto. Moisés nunca hubiera descifrado cómo Dios iba a hacer eso. Porque cuando Dios quiere lograr algo, encuentra a una o varias personas mediante quienes quiere llevar a cabo eso. Así que la pregunta es: ¿vive usted disponible para que Dios le escoja para hacer algo que quizás nunca antes había pensado? No subestime lo que Dios puede hacer en su vida. ¿Se imagina? Primero, tomemos como ejemplo a Moisés. Nació en esclavitud, lo pusieron en una cesta en el río y de milagro
termina en casa del faraón, educado con los mejores, y por 40 años fue expulsado del país, al otro lado del desierto. Es decir, qué vida tan desastrosa parecía ser. La mano de Dios siempre estuvo allí. Fue un hebreo de entre los hebreos en una tierra pagana. ¿Y haciendo qué? Lo educaron, no para servir en Egipto, sino lo educaron para hacer qué? Para pasar 40 años en el desierto, reconociendo que Dios lo puso allí. Fue Dios quien lo mantuvo allí, por el tiempo necesario, que no tenía esperanza alguna, hasta que Dios entró en escena. Mire, nunca es muy tarde para escuchar a Dios. Tal vez sea muy tarde para ciertas cosas, pero nunca es muy tarde para escuchar a Dios. ¿Qué mantuvo a Moisés con los pies sobre la tierra y el corazón hacia Dios? Esto: yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Yo los tomaré por mi pueblo, yo seré su Dios, los sacaré, les daré una posesión. ¿Qué estaba diciendo Dios? Por eso comenzamos este mensaje, simplemente con esto. La palabra de Dios es un libro enfocado en Dios, con un mensaje enfocado en Dios, para gente enfocada en Dios. Este es el libro, y no debe estar en un estante, sino en su mesa, enfrente suya, como sea. ¿Qué está diciéndole Dios? Usted dirá, bueno, no sé si eso se aplica en mi caso. ¡Claro que sí! Mire, ¿cree que Dios ha sostenido todo esto por todos estos años y no se aplica a usted? ¿Qué parte no se aplica en su caso? Y usted a lo mejor dice, ¿y qué tal el relato de Daniel en el foso de los leones? ¿Eso no se aplica a mí? Pues más le vale que se aplique, por la sencilla razón de que hay muchos fosos aparte de los fosos de leones, ¿verdad? Por tanto, si anda en la voluntad de Dios y vive en su voluntad, nada puede tocarle más de lo que pudo tocar a Daniel. Todo eso no es solo de historia, esto es vivir en el poder de Dios, para que tengamos ejemplo tras ejemplo de la gracia, el amor, la bondad, la misericordia, el perdón de Dios, purificación y vida eterna. Y de eso se trata este libro. Entonces, si no lee la Biblia, está engañándose usted mismo. Por eso Dios, quien conocía a Moisés a la perfección, le dijo, lo haré, y se lo dijo 11 veces. Y por eso fue que dijo, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. 4 veces. ¿Por qué cree que Dios lo dijo tantas veces? Porque sabe que nuestras mentes están tan llenas de tantas otras cosas que quiere recordarnos que Él sigue siendo Dios y que sigue haciendo lo que prometió hacer y que sigue siendo el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios que llevó a un hombre, un pastor de ovejas, a liberar a 2 millones de personas para que sirvieran a Dios. Un hombre. No subestime lo que Dios quiere hacer en su vida. Y mire, no trate de compararse con más nadie. En la mente de Dios, usted no sabe lo que sucederá en la vida de esa persona que influenciará la vida de alguien, quien influirá en la vida de alguien más de una manera que nunca podríamos imaginarnos. Cuando leo esto una y otra vez, veo en estos pocos versículos, Él dice, lo que yo haré al faraón, los sacaré, los libraré, los redimiré, los tomaré, seré su Dios, sacaré, daré, haré, ¿hará todo eso? ¿Por qué cree que Dios le dijo eso tantas veces? Porque sabía que Moisés
tendría muchas razones para dudar de Dios. Yo fui su enemigo y me mandas de vuelta. Soy pastor de ovejas. Además, ¿qué grupo tan confuso es este? Además, quizás me quiten la vida si regreso. Piense en todas las razones justificables que Moisés tendría que dar. No puedo hacer eso. Eso sería ridículo, un suicidio. Me pondría en ridículo. Nunca me aceptarían. Soy un enemigo. No podría hacer eso. No subestime lo que Dios hará en su vida, porque lo que hace con eso es limitar a Dios. Lo que hace con eso es dudar de Dios. Pero el Señor le dijo: yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Debe haberlo reiterado en la mente de Moisés noche tras noche. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. No subestime lo que Dios puede hacer en su vida. Quizás usted tenga una conversación con alguien que cambie su vida, la cual Dios usará para cambiar muchas otras vidas. Y usted dirá: pero si acaso... olvide los peros y las condiciones. Solo diga: Señor, heme aquí. Lo que quieras hacer en mi vida, Señor, aquí estoy. Confiaré en ti. Quizás no he confiado en ti desde hace años, pero el resto de mi vida confiaré en ti. Solo quiero ver lo que puedes hacer en mi vida, Señor. Nunca tiene que preocuparse de que Dios falle. Él lo usará más de lo que se imagine, si confía en Él. Y Moisés es un ejemplo perfecto de eso. ¿Quién soy yo, Señor? Y Dios se lo mostró. ¿Quién es usted? Dios se lo mostrará. Y puede tener una de dos respuestas. Puede salir pensando: bueno, un sermón más que se trató acerca de Moisés. No, se trata de usted y de mí. Es acerca de nosotros, se trata de todos nosotros, quienes proclamamos el nombre de Jesucristo como nuestro Salvador. Y mucha atención, por esta razón es tan importante. No sabe lo que Dios hará hoy mediante su vida, que usted no verá ni en una generación. Tal vez usted viva para hoy y Dios lo ve, pero Él también ve la influencia, el testimonio, su testimonio en la vida de alguien más. Lo importante es esto: vive a plenitud su vida cada día, para que lo que sea que Dios tenga en mente pueda decirle: bien, buen siervo y fiel. Si yo estuviera sentado allí y no fuera cristiano, pensaría esto: bueno, si en realidad eso es verdad, ¿qué debo hacer? Y contestaré esa pregunta. Entréguele su vida al Señor Jesucristo y diga: está bien, Dios mío, esto es lo que queda. Queda esto, Señor. Me entrego a ti. Y a lo que decidas hacer, la respuesta es sí. Quizás usted ya sea salvo y está sentado hoy aquí y tiene su vida muy bien planeada. O cree que la tiene. O cree suponer cuándo morirá, cuánto tiempo vivirá y todo eso. ¿Por qué no se olvida de todo eso? Y por los próximos 30 segundos, piense en esto. Dios mío, aquí estoy. Esto es todo lo que tengo para ofrecerte hoy. Pero me entrego a ti, para que el resto de mi vida demuestres lo que puedes hacer en alguien de mi edad, de mis facultades. Demuestres lo que puedes hacer conmigo el resto de mi vida. Aquí estoy, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te amamos, te alabamos, te bendecimos por perdonarnos y limpiarnos. Perdónanos, Padre, por nuestras dudas, nuestros temores. Perdónanos por tratar de programar nuestra vida mejor de lo que la has programado. Perdónanos, Padre, por pensar que hay ciertas cosas que no puedes hacer en nuestra vida.
por limitar tus posibilidades, por limitar tu voluntad en nuestra vida. Padre, perdónanos por compararnos con otras personas, lo que pueden o no pueden hacer, o lo que creemos que podemos o no podemos hacer. Gracias por ser Dios admirable, indescriptible, invencible, quien puede hacer cualquier cosa y todo, y quien está esperando a que nos rindamos por completo a ti. Señor Dios, que cada uno de nosotros sea renovado hoy y diga sí, sí Señor. A lo que sea que tengas, sí es la respuesta. Sí, sí, sí. Y luego te veamos actuar y sepamos de corazón que no cometes errores. Suples todas nuestras necesidades, nos facultas para que hagamos lo que nos pidas y nos recompensas por nuestra obediencia. Solo decimos gracias, gracias, gracias por tu paciencia, amor, bondad y generosidad. En el nombre de Jesús. Amén. Una mirada más profunda a la voluntad de Dios. Es muy reconfortante darnos cuenta de que Dios tiene un plan específico para nuestra vida, para todos, sin excepción. Y no es el mismo plan, pero para cada quien fue diseñado con lo que Dios tenía en mente, sin excepción. Quizás no entendamos cómo actúa Dios, cómo lo hace por el mundo entero, pero lo hace porque es Dios. Él no ha excluido a nadie. Tal vez tratemos de entender algunas cosas que suceden que nos cuesta entender, pero Dios tiene un plan para nuestra vida y quiere cumplirlo si estamos dispuestos a confiar en Él y obedecerlo. Esas dos cosas son fundamentales. Lo que sea que Dios tenga en mente, lo que tuvo en mente al permitir que naciéramos y viniéramos al mundo, confiar y obedecerlo son dos asuntos claves. Entonces, yo le pregunto, ¿quiénes le conocen? ¿Le conocen como alguien que confía en Dios, que obedece a Dios, como alguien que trata de andar en su voluntad? ¿O le conocen como alguien que hace lo que le resulte espontáneo y quiere ser feliz, quiere ser exitoso y quiere adaptarse a los caminos del mundo? Dios no permitió que usted naciera para hacer cualquier cosa que quisiera. Ese no es su plan. Y mucha gente pasa su vida entera sin nunca preguntarse, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Cuál es su voluntad para mi vida? Al comenzar a hacernos esa pregunta, se profundiza en nuestra perspectiva del propósito de Dios en nuestra vida. Y al considerar eso, pienso en un versículo que se encuentra en el Salmo 103, porque la pregunta que viene a la mente es, ¿cómo Dios puede hacer esto, aquello, lo otro y lo demás? En el Salmo 103 y el versículo 19, marque este versículo en su Biblia si aún no lo ha hecho, y dice así: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Vea esto, y su reino domina sobre todos. O sea, pase lo que pase, Dios está al mando y tiene el control. Quizás no le parezca a usted eso, pero es verdad, Dios tiene el control. Escuchamos todas las noticias, los altibajos y los pormenores y apoyo esto y aquello, me opongo a esto, aquello y lo otro. ¿Dónde está Dios en todo eso? ¿Dónde siempre ha estado? Está al control. A veces permitirá que hagamos cosas insensatas, desastrosas y destructivas, pero a menudo nos detiene. Y a veces se nos hace difícil creer que Dios esté involucrado en cualquier cosa al ver cómo actúa la gente. Y al pensar en estos versículos y en su soberanía, pienso en lo que Jeremías dijo a Dios en el capítulo 32. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra
con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Ahora, si creyéramos que todo está al alcance de Dios y de su poder, y que nada es muy difícil para Él, actuaríamos de otro modo. No dudaríamos de ciertas cosas. Estaríamos dispuestos a apropiarnos más de sus promesas, porque Dios está al mando, tiene el control, su reino domina sobre todos. Así que, pase lo que pase en el mundo, Dios sigue al mando. El problema es que muchas personas no lo creen. Y de vez en cuando veo la televisión y pienso, qué lamentable. Y así sigue sin parar, hasta que por fin uno tiene que levantarse y apagarlo. Y preguntarse, Señor, ¿ha escuchado alguien de Dios? ¿Ha escuchado alguien de Jehová, Yahvé, Elohim en el Antiguo Testamento? El Dios de todos los dioses, el único Dios verdadero, quien tiene todo poder para hacerlo todo. ¿Hay alguien que crea en Él, confíe en Él, que espera su dirección? ¿O escuchamos y vemos y no leemos la palabra de Dios? Podríamos desanimarnos mucho. Entonces, el título de este mensaje es Una mirada más profunda a la voluntad de Dios. Y quisiera hablar primero que todo de las 3 distinciones principales en la voluntad de Dios. Son 3 categorías. Y la primera es su voluntad predestinada, lo que Dios hará, irresistible, incambiable, incondicional. O sea, lo que Dios puede hacer por su poder y su amor, y lo que nadie puede detener. Dios tiene el control, es el soberano del universo. Su voluntad predestinada, o sea, que ya ha determinado ciertas cosas. Quizás el mundo parezca girar sin control, pero Dios está al mando de lo que sea que esté sucediendo. Y luego está su voluntad moral. Su voluntad moral se explicaría mejor en los 10 mandamientos. Dios tiene una voluntad moral. No matarás, no mentirás, no cometerás adulterio. Los 10 mandamientos. Y por toda la Biblia Dios prohíbe ciertas cosas. Entonces, ¿estas cosas no pueden suceder? No. Significa que no es su voluntad que ocurran. Lo mejor es que no sucedan, porque tiene un alto precio que ocurran. Es desastroso que ocurran. Porque Dios nos da la libertad, pero hasta cierto grado. Esta voluntad moral es donde nos metemos en problemas. Decidimos que queremos hacer las cosas a nuestro modo, cuando queramos. Podemos justificarlo. Sin embargo, al violar los 10 mandamientos, al violar las enseñanzas del Señor, se paga un precio. Y no hay sustituto para la obediencia. Y no hay nadie más grande que Dios. Y cuando escucho lo que dicen algunas personas de que haremos esto, haremos aquello, hay un Dios quien determina en definitiva qué haremos y qué no haremos. Él permite desobediencia y rebeldía, pero solo a un precio. El pecado no sale barato. La rebeldía a Dios no sale barata. Y escucho a la gente hablar de que harán esto y aquello y lo otro, y quieren libertad para hacer esto, aquello y lo otro. Mire, escuche, sin sentir responsabilidad ante el Dios soberano del universo, todos somos responsables a Dios, nos guste o no. Y desde luego está la voluntad deseada de Dios, y luego su voluntad deseada para nosotros. Su voluntad deseada. Comencemos con la salvación. Dios desea que seamos salvos, desea que seamos bautizados, desea que andemos en su voluntad, desea que aprendamos a orar y a seguir sus enseñanzas en las Sagradas Escrituras. Su voluntad es que aprendamos
a obedecerlo desde temprana edad, que aprendamos a escucharlo, a seguirlo, y que reconozcamos que Él es nuestra guía suprema en la vida. Entonces, para poder ser obediente, debo saber cuál es su voluntad. ¿Y cómo voy a saberlo? ¿Dónde lo descubriré? Si escuchamos la verdadera palabra de Dios y la leemos, y si creemos en ella, si queremos la verdad de Dios, si queremos saber vivir para ser obedientes, debemos conocer la palabra de Dios. Entonces, no levante la mano, desde luego. Cuando digo eso es para protegerle. La semana pasada, ¿cuántas veces tomó su Biblia y leyó un versículo? Tenemos 7 días a la semana, 24 horas al día. Ya sé que tiene mucho por hacer en su agenda, mucho que no tiene que hacer, que quiere hacer. No trabaja todo el día porque tiene tiempo libre. ¿Cuánto de su tiempo libre dedicó a preguntarle a Dios: Señor, ¿qué de esto? ¿Deberíamos comprar esta casa? ¿Deberíamos comprar ese auto? ¿Deberíamos dejar que mi hijo vaya a esta universidad? ¿Debería permitir que mi hija salga con este joven? ¿Debería dejar que mi hijo sea parte de este club? O sea, ¿cuándo fue la última vez que le preguntó sobre su voluntad a quien sabe la respuesta de todo? ¿Qué quiere Dios? ¿No está de acuerdo en que Dios siempre quiere lo mejor para usted? ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Dios siempre quiere lo mejor para usted. Si en verdad lo cree, ¿por qué no le pregunta? ¿Por qué toma tantas decisiones sin consultárselas? Mire, Dios tiene una voluntad, un propósito. Dios tiene un plan. Sabe qué es lo mejor para cada situación en la vida y nos invita a pedirle. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dios está dispuesto a mostrarnos su voluntad. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿por qué no leer su palabra y preguntar: Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación en particular? ¿Qué requiere de mí la obediencia? ¿Encaja esto en la voluntad de Dios o no? Y la gente está tan endeudada, ¿por qué gastan sin preguntar la voluntad de Dios? Mire, este es un problema grave en este país. El endeudamiento es algo muy, pero que muy serio. Y quizás alguien diga: ¿pero qué tiene eso que ver con la Biblia? Comience a leer y lo descubrirá. Dios tiene mucho que decir del dinero y de no endeudarse. Entonces, al pensar en un pecado que lleva a otro, Dios tiene una voluntad para nosotros. Su voluntad siempre es lo mejor. Siempre es lo mejor para nosotros. Su sí es lo mejor. Su no es lo mejor. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, al pensar en la voluntad de Dios, es el mejor plan de Dios para nosotros. Quizás diga: mi vida está desorientada y no sé a dónde ir. Así que permítame darle otra división de la voluntad de Dios, y es su voluntad personal para nosotros. Y podemos dividirla en 3 categorías. La primera es su voluntad intencional, o sea, ¿qué tenía Dios en mente para usted? No sé quiénes hayan sido sus padres ni cómo le criaron, pero ¿qué tenía Dios en mente para usted? Piénselo por un momento. Su voluntad intencional. ¿Qué tenía Dios en mente aún antes de que usted naciera? ¿Qué tenía en mente sobre su educación? ¿Qué tenía Dios en mente, por ejemplo, en cuanto a sus dones espirituales? Al aceptar a Cristo como su Salvador, usted fue dotado de facultades, talentos y destrezas para hacer lo que Dios quiere que haga. Y si recuerda, a temprana edad pensaba:
Cuando crezca voy a hacer esto, aquello y lo otro. ¿Alguna vez le preguntó a Dios lo que Él quería que usted hiciera? Y usted dirá, ¿cómo saber lo que Dios quiere que haga? Pero si está hoy aquí y no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, quizás nunca se lo ha preguntado. Piense en eso. ¿Alguna vez se postró de rodillas y dijo, Señor, no quiero desperdiciar mi vida? Quiero que mi vida cuente, y si quiero que cuente, y si vas a ayudarme y a contestar mi oración, debo orar lo propicio. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres que haga? Muy pocos jóvenes hoy día hablan acerca de la voluntad de Dios en su vida, porque nunca han pensado que Dios, quien es soberano del universo, tenga un plan para su vida. Como padre, ¿alguna vez se ha sentado con su hijo o su hija y le ha dicho, hablemos de una de las cosas más importantes en tu vida? ¿Y qué es eso? Y tal vez piensen que su educación, ¿no? ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? La voluntad de Dios. Y le digo que esta es la verdad, no quizás, es la verdad. Todas las noches que estaba en casa con mi familia, desde que nacieron mis hijos, oraba con ellos en la cama. No tenían ni idea de lo que decía. Que Dios les mostrara su voluntad para sus vidas desde muy temprana edad. Mucha atención. Esperamos hasta muy tarde para hacer lo más importante que aprenderán en la vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces, al considerar su propia vida, en su vocación, por ejemplo, si va a buscar un empleo, ¿solo busca un trabajo o dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y ahora pensemos en esto un momento. La persona indicada a quien preguntarle, en primer lugar, es a Dios. ¿Dónde quieres que trabaje? ¿Cuánto quieres que gane? ¿Cómo quieres que invierta mi vida? Piense en esto. Con el pasar de los días, nuestro tiempo corre. ¿No cree que sea así? Cuando llegue a mi edad se dará cuenta de que el tiempo vuela. No cese, no se rinda, no se preocupe, no se angustie. Confíe en Dios, porque hará que cada día cuente. Pero, ¿no se da cuenta de que Dios tiene un plan? Que Él tiene una respuesta para todas esas preguntas que tenemos, y a menudo son preguntas que debemos llevar delante de Dios Todopoderoso, pero solo tomamos la decisión. Mucha atención, porque tomamos decisiones basándonos en el conocimiento humano, en el limitado conocimiento humano, y en las emociones que a menudo están del lado equivocado, y a menudo para complacer a alguien más. Al único a quien estamos obligados a agradar, según la Biblia, es a Dios Todopoderoso. Debo agradarlo, quiero agradarlo. Lo sabio, lo inteligente es agradar a Dios. Mire, si lo conoce, sabe esto. Dios solo quiere lo mejor para usted. Pues mire, muchos padres no pueden decir eso. Quieren lo que parezca ser lo mejor para sus amigos y vecinos, que sus hijos manejen esto o vistan aquello. Los arruinamos. Pero la voluntad de Dios es una de las cosas más importantes en nuestra vida. Y usted dirá, entonces, ¿qué debo consultarle a Dios? Todo. O dicho de otro modo, ¿qué es tan insignificante que no tenga que hablar con Dios al respecto? ¿Y qué dice? Dios tiene una voluntad para nuestra vida y hay una voluntad intencional y una circunstancial. ¿La cual es qué? Su voluntad circunstancial es que me equivoqué aquí, pero enderezo mi vida con Dios. Le entrego mi vida y tenemos un nuevo comienzo. ¿Y por qué es una voluntad circunstancial? Porque Dios nos conoce, sabe que fallaremos, que tomaremos malas decisiones, sabe que somos humanos. Así que esa es
su voluntad circunstancial. ¿Nos echa fuera? No. Vivimos en nuestra voluntad circunstancial. A menudo con menos logramos menos satisfechos, menos felices, menos pacíficos, menos, porque no nos detenemos a preguntarle primero. Ahora, si nos detenemos a preguntarle, Dios está dispuesto a corregirlo. Algunas cosas corregirá, otras no debido a las circunstancias. Entonces, su voluntad circunstancial es: aquí estoy, este es el desastre que hice, así tan lejos llegué. Ahora, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo en este momento? Y mire, esta es la voluntad inmediata de Dios. O sea, ¿qué quiere hacer Dios ahora mismo en su vida? ¿Cuál es su voluntad hoy en su vida? No podemos cambiar el ayer, pero sin duda podemos marcar la diferencia para mañana, porque mañana es un privilegio, una oportunidad, y Dios está con nosotros. Su voluntad inmediata. ¿Cuál es su voluntad inmediata para lo que Dios quiere que haga hoy? Por ejemplo, vayamos un momento a Santiago y veamos este pasaje en el capítulo 4. Leamos el versículo 13. Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. ¿No le parece a la gente de hoy? Esto es lo que haré, lo haré en grande, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, al examinar su vida, pregúntese: ¿cómo invierto mi tiempo? ¿Cómo gasto mi dinero? ¿Cuáles son sus amistades, sus relaciones, lo que compra, su testimonio? Y quizás usted diga: pues a Dios no le interesan las pequeñeces. ¿Cómo que no? Dios se interesa en lo personal, en lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, cómo lucimos, cómo actuamos. Así que no vivimos en un vacío, vivimos en un mundo habitado en nuestro espíritu por el Dios vivo, quien nos ha equipado y nos facultará para hacer su voluntad cada día, todo el día, si estamos dispuestos a entregarle nuestra vida y rendirnos a Él. ¿Cuál es su potencial en este momento en su vida? Solo Dios lo sabe, pero quizás sea mucho mayor de lo que usted cree. Y quizás usted diga: he cometido tantos errores. Pero ¿quién no ha cometido errores? Diversos tipos de faltas, y este error puede ser trágico para alguien, y el error de una persona puede ser mucho más nefasto que el de esta otra. Pero el asunto no es este. El asunto es: Dios, en esta dirección somos tú y yo, Señor. Lo que falte en mi vida, ¿qué es, Señor? Donde haya metido la pata, muéstramelo. Lo que deba confesar y arrepentirme, lo que sea que deba entregarte a ti, Señor, que nunca te haya entregado. Dios mío, quiero lo mejor que tienes para mi vida. Pregúntese esto. Cuando se examina y recuerda su vida, desde antes de su adolescencia, piense en su vida. ¿Qué cambiaría? Quizás todos cambiaríamos algo, ¿verdad? Todos cambiaríamos algo. Piense en su propia vida. ¿Qué cambiaría? Y la segunda pregunta es esta: ¿por qué llegó tan lejos creyendo que de algún modo podría lograrlo sin Dios? Y piense en esto: cuando entregó su vida al Señor Jesucristo como su Salvador y fue bautizado y se unió a la Iglesia, ¿le entregó su vida al Señor entonces? Cuando pienso en esto, me abruma que el Santo Dios, que es soberano del universo, me ame lo suficiente para mostrarme su voluntad,
y mostrársela a quien sea que esté dispuesto a pedírselo. ¿Está usted dispuesto a confiar en Dios? Donde esté, con quién esté, con sus errores y sus éxitos, con lo bueno y con lo malo, está dispuesto a decirle: Señor, lo sabes todo de mí, sabes cuánto lo arruiné. Te pido que perdones mis pecados y sé que no tengo años y años para compensarlo, pero Señor, me ayudarías a pasar el resto de mi vida en tu voluntad circunstancial, siendo las circunstancias lo que son. ¿Me ayudarías a vivir como quieres que lo haga? El resto de mi vida como quieres que viva. ¿Le diría eso a Dios? No se deje entrampar por el diablo, porque el diablo dice: es demasiado tarde, muy tarde. Solo ignora este sermón, es muy tarde ya. No, no es muy tarde. Mientras respire, para arreglarse con Dios nunca es tarde. Y quizás haya perdido oportunidades, pero hay más de las que percibe. Tal vez haya maneras en las que Dios pueda usarle que nunca había considerado, porque nunca se lo había preguntado a Dios. Lo que le digo es esto: no se rinda. Pídale a Dios: Señor, con las circunstancias como son, he desperdiciado esto y estas son las circunstancias. Pero me perdonarás. Lo prometiste, Señor. ¿Cuál es mi siguiente paso? Mi vida es la que es. ¿Cuál es el siguiente paso, Señor? ¿Estaría dispuesto a decirle hoy: Señor, el siguiente paso en mi vida lo daré, lo que sea que digas que haga, eso, Señor, haré? ¿Estaría dispuesto a decirle eso a Dios hoy? Confía en Él lo suficiente para decirle que lo próximo que Él requiera de usted, usted lo hará. ¿Confía en Él lo suficiente para hacerlo? ¿O se sienta allí y escucha esto y dice: bueno, sí, pero usted no conoce mis circunstancias? No, no las conozco, porque nadie conoce las circunstancias de todo el mundo. Pero le pregunto: ¿está dispuesto a confiar en Dios? Porque todos debemos confiar en Dios, pase lo que pase en la vida. Tenemos el privilegio de hablar con Dios Santo, quien tiene todo el poder, todo el amor y toda la autoridad, quien nos toma donde estamos y hará algo en nuestra vida que quizás nunca imaginaríamos, pero está dispuesto a entregarse a Dios solo para ver lo que hará. ¿Qué hará Dios en su vida si se entrega por completo a Él? Creo que le sorprenderá. Será una grata sorpresa. ¿Tiene usted la valentía de decir: Señor, creo que tienes una voluntad para mi vida? Sé que no estás agradado en cómo he vivido, pero hoy te pido que me perdones. Pudiera echarle la culpa a otros, pero Señor, no culparé a nadie. Te pido perdón y de hoy en adelante, al salir de las puertas de la iglesia, salgo rendido a tu perfecta voluntad. Lo que sea, haré lo que me digas y creeré, Señor, por ser Dios admirable de amor, bondad, benignidad y restauración. Me tomarás y harás lo mejor en mi vida desde hoy en adelante. ¿Qué diferencia tan grande Dios puede hacer en su vida si usted está dispuesto? Padre, cuán agradecidos estamos porque nos perdonas, nos limpias, restauras y todo lo bueno que haces en nuestra vida. Te pido que todo el que escuche este mensaje sienta una gran convicción, que se sientan muy inspirados. Para algunos será muy doloroso, pero que sean sinceros para entregarse a ti y ver lo que harás por el resto de sus vidas. Oh Señor, esa es mi oración por el resto de sus vidas. ¿Qué hará Dios por el resto de su vida? Padre, estás lleno de sorpresas. Lo sabemos que es verdad, sorpresas maravillosas. Quizás creemos que no somos dignos o que a nadie le importa.
pero sabemos que esa no es tu actitud. Solo esperas a que digamos sí, Señor, para que comiences tu restauración en nuestra vida, que nos cambiará para siempre. Y esa es mi oración hoy. En el nombre de Jesús. Amén.